¿Qué pasaría si te dijera que el infierno descrito en la Biblia no es exactamente lo que aprendiste en la iglesia? ¿Qué pasaría si hubiera un lugar aún más oscuro y profundo, mencionado en un libro que fue rechazado, olvidado y silenciado durante siglos? ¿Qué harías si descubrieras que el libro de Enoc revela detalles aterradores sobre el Seol, el llamado mundo de los muertos? Un lugar real, dividido, donde las almas no solo esperan, sino que sufren, y lo más inquietante, no están solos. ¿Alguna vez has imaginado que el infierno podría en realidad organizarse como una prisión espiritual custodiada por ángeles? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir ahora podría cambiar por completo tu visión de lo que existe después de la muerte. El Seol descrito en Enoc no es simbólico. Él es vívido, es cruel y está más cerca de lo que crees. Pero antes de entender lo que realmente sucede en el interior, es necesario saber cómo empieza todo. Desde el momento en que Enoc entra en ese valle oscuro, guiado por un ángel de rostro firme y mirada aguda, todo cambia. Él no está mirando simplemente un lugar de espera, sino un sistema cuidadosamente diseñado donde cada alma está exactamente donde se supone que debe estar, por la justicia, por el peso de sus acciones o por algo aún más oscuro. Imagínese caminar junto a él y escuchar los gritos apagados que salen de cámaras selladas, sintiendo el peso del aire mientras el ángel señala con su dedo: aquí descansan los que han hecho el mal, y allí los que esperan el juicio final. ¿Te parece una exageración? Podría ser, pero todo esto está ahí escrito e ignorado por muchos. Si este tipo de temas también te toca, si algo dentro de ti te ha provocado un picor en el oído, deja un comentario abajo con lo que te ha llamado la atención hasta ahora. Realmente quiero saber qué piensas sobre esto. Tu opinión también puede ayudar a abrir los ojos a otras personas. Y si este contenido tiene sentido para ti, si te hace ver cosas de las que nadie más habla, haz clic en me gusta. Esto me demuestra que vale la pena seguir sacando a la luz estas verdades olvidadas y, por supuesto, suscríbete al canal, porque es tu participación aquí la que apoya este trabajo y ayuda a que este mensaje llegue más lejos, a quienes realmente necesitan escucharlo. Y ahora, si pensabas que ya era demasiado, respira profundamente, porque lo que viene a continuación te llevará a las 4 cámaras del Seol, donde no todos tienen el mismo destino. En el principio, cuando la gente hablaba de la muerte en la imaginación hebrea, la palabra que surgía era Seol. Pero este Seol no era sinónimo de infierno como mucha gente piensa hoy. No hay calderos burbujeantes, ni llamas eternas, ni demonios con tridentes. La imagen era diferente y mucho más oscura en el silencio. El Seol era una especie de sótano invisible del mundo de los vivos, un lugar oscuro y tranquilo, donde todas las almas iban a parar, sin distinción entre buenas y malas. Era como si los muertos fueran colocados en una especie de espera eterna, sin recompensa, sin castigo, sin conciencia del paso del tiempo. Un depósito invisible de existencia borrada. Esta visión nos conmueve, porque confronta la idea clásica de que después de la muerte, todos van directo al cielo o al infierno. En el pensamiento de los antiguos hebreos, esto simplemente no existía. El Seol era inevitable. Los justos y los malvados corrieron la misma suerte, sin juicio inmediato, como si la muerte hubiera aniquilado a todos: reyes, profetas, asesinos y campesinos. Lo más aterrador de todo esto se debe a que, según estos textos más antiguos, nadie podía escapar de ese lugar. No hubo oración, sacrificio o arrepentimiento que pudiera cambiar ese final. El Seol era el final del camino, y eso es todo. Pero esto empieza a cambiar cuando surgen escritos que se atreven a mostrar lo que ocurre detrás de escena en ese otro mundo. El libro de Enoc es uno de ellos. Él rompe este silencio. Él desafía esa mentalidad. Él dice que el Seol, de hecho, no es solo un lugar, sino un sistema, con organización, con reglas, con divisiones,
Y ahí es donde las cosas empiezan a ponerse aún más inquietantes, porque lo que parecía ser solo un estado de sueño o de olvido, empieza a ser descrito como un territorio espiritual estructurado, con zonas específicas para cada tipo de alma. Es como si alguien hubiera encendido la luz dentro del abismo. En el texto de Enoc, el Seol se convierte en un mapa espiritual, con cámaras separadas por la justicia, el carácter y las decisiones tomadas en la vida. La visión deja de ser genérica y se vuelve detallada. El libro nos presenta 4 regiones, cada uno con un propósito definido. Enoc ve todo esto siendo revelado ante sus ojos por un ángel enviado precisamente para explicar qué les sucede a los muertos después de que el cuerpo se pudre y el alma desciende. Ahora, imaginemos el impacto de esto para aquellos que crecieron, pensando que el infierno era solo un castigo eterno para los muy malos. Aquí las cosas son más profundas. Hay almas que esperan en paz y otras que ya están sufriendo. Y la decisión sobre esto no es aleatoria. Según Enoc, cada alma está en un compartimento específico, esperando el juicio final, o ya recibiendo parte de su destino. Es como si la sentencia ya hubiera sido pronunciada antes de que el tribunal se reuniera. Y lo más sorprendente es que estas divisiones no son solo físicas, ellos son moralidad. El alma que mató, engañó o vivió en la injusticia no descansa con el alma que luchó por hacer el bien. Enoc muestra un Dios que observa cada elección, cada pensamiento, cada intención oculta, y que ha determinado exactamente dónde debe esperar cada espíritu. No se trata solo de la vida después de la muerte. Se trata de en qué te convertiste mientras estabas vivo. Lo más desconcertante es como pensar que todo esto quedó de lado, barrido bajo la alfombra de la tradición, como si lo que Enoc vio fuera demasiado para compartir. Pero está ahí, registrado, claramente escrito, conservado, durante siglos hasta ahora. Ahora quiero profundizar aún más en este tema. Comenta aquí. Eso tiene sentido para mí. En el momento en que Enoc comienza a revelar lo que hay detrás del Seol, todo cambia por completo. Ya no acepta esa visión monótona y silenciosa, donde los muertos simplemente descansan sin distinción ni castigo. Lo que describe es un lugar dividido, un sistema meticulosamente organizado, algo que nunca se les habría ocurrido a los antiguos hebreos. Imagínense el shock para aquellos que siempre creyeron que el Seol era simplemente un espacio común para todos los muertos, una especie de sala de espera silenciosa para la eternidad. Enoc presenta cámaras específicas dentro de este territorio, sombrío. Algunos de ellos son para descansar, sí, pero otros son para sufrir y para el sufrimiento eterno. Esta estructura transforma al Sheol de un concepto pasivo a algo mucho más activo y dramático. La idea de que todas las almas simplemente se desvanecen allí es reemplazada por una realidad donde el juicio ya ha comenzado, donde las consecuencias de las decisiones tomadas en la vida resuenan más allá de la muerte en diferentes cámaras, con distintos grados de tormento o alivio. No es un castigo arbitrario, sino una consecuencia directa, casi como una extensión de la justicia divina en un sistema complejo y cruel. La tensión crece cuando nos damos cuenta de que este lugar no es solo un espacio geográfico en el mundo espiritual, sino un reflejo de la transformación que cada persona ha experimentado en su vida. Una mentalidad, un legado de acciones y pensamientos que determinan el destino después de la muerte. El Seol se convierte en un espejo del alma, una extensión de las decisiones y verdades ocultas en el corazón humano. Aquí es donde queda claro el impacto del trabajo de Enoc. No solo expone una realidad diferente a la que nos han enseñado, sino que nos invita a repensar cómo nuestras acciones resuenan más allá de la existencia física. Y lo que hace que esta revelación sea aún más inquietante es la idea de que no estamos hablando del infierno como un mero castigo, sino como una prisión, un sistema de cámaras que aprisiona a las almas en niveles de sufrimiento o descanso.
en una estructura organizada e implacable. Es una especie de tribunal invisible, donde se dictan sentencias incluso antes del juicio final, un laberinto espiritual que aprisiona a quienes eligieron el camino de la injusticia y del mal. Enoc muestra que el Seol no es un lugar genérico y silencioso. Es un entorno vivo, donde el sufrimiento no es simbólico, sino real y continuo. Esta visión produce una transformación en la manera en que entendemos la muerte y el más allá. Desafía una mentalidad cómoda y nos invita a reflexionar profundamente sobre el peso de nuestras elecciones, lo que llevamos más allá de nuestros cuerpos físicos y cómo cada decisión tiene un impacto invisible pero inevitable en nuestro viaje espiritual. La verdad oculta que revela el libro de Enoc saca a la luz fondos desconocidos y difíciles de afrontar que pocos se atreven a explorar. Y este coraje de mirar estas revelaciones a la cara puede ser una invitación a un cambio radical, una transformación que sacude la esencia de lo que significa vivir y morir. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, para mostrar cómo se describen estas cámaras y lo que realmente representan dentro de este sistema espiritual tan detallado y tenso. Escribe: allí yo también estoy en este viaje. Cuando nos adentramos en el capítulo 22 del libro de Enoc, las cosas adquieren un tono aún más intenso, casi impactante. Aquí el Seol ya no es una idea vaga ni un espacio genérico donde descansan indistintamente todas las almas. Se revela como un sistema dividido en 4 compartimentos muy bien definidos, una estructura que revela un nivel de organización y justicia que parecía impensable a la visión tradicional de los antiguos hebreos. Cada compartimento tiene una función específica, un destino marcado para cada alma, y esta división muestra una profunda transformación en el concepto de lo que sucede después de la muerte. El primer compartimento es un refugio para los justos, aquellos que han vivido en paz, buscando el bien y caminando en integridad. No es un paraíso con jardines floridos, sino más bien un lugar de descanso y tranquilidad, donde las almas pueden esperar sin tormento, en un silencio sereno que contrasta con el sufrimiento de las otras habitaciones. Es casi un alivio, una recompensa temporal, una zona de confort donde reina la paz, a pesar del aislamiento del mundo de los vivos. Allí, los justos encuentran un merecido descanso, lejos del dolor y de los conflictos que acompañan la vida terrena. El segundo compartimento alberga a los pecadores arrepentidos. No han sufrido todavía, pero tampoco están en paz definitiva. Están allí, en una especie de antiguo purgatorio, esperando el juicio final. Esta idea introduce una mentalidad diferente. El arrepentimiento empieza a jugar un papel fundamental en esta otra vida. No son condenados inmediatamente, pero viven con la expectativa de que su situación se revise, de que aún se pueda hacer justicia. Es una cámara de espera, tensa y llena de esperanza y miedo, donde el futuro aún está abierto. El tercer compartimento es para los injustos que ya enfrentan verdaderos tormentos. Ya no tienen el beneficio de la duda, ya no hay lugar para el arrepentimiento. Aquí el sufrimiento es concreto, consecuencia directa de las decisiones tomadas en la vida. No es un castigo simbólico, sino un sufrimiento continuo y tangible, un lugar donde el peso de las decisiones equivocadas pesa como una cadena invisible, aprisionando el alma en un dolor que no cesa. Esta parte del Seol representa una justicia severa donde la conciencia del error va acompañada del cruel impacto de sus consecuencias. Y finalmente, el cuarto compartimento, quizá el más aterrador de todos, está reservado para aquellos que han cometido pecados muy graves, aquellos que han cruzado límites considerados insuperables. Están destinados al tormento eterno, un lugar donde el dolor no tiene fin, una prisión espiritual para los peores transgresores. Este espacio revela el concepto de un infierno organizado, donde la justicia divina no falla y el castigo es definitivo. Esta división muestra que el Seol descrito por Enoc es mucho más acorde con la idea de infierno que conocemos hoy, pero con una estructura mucho más compleja y lógica que el simple concepto de fuego y azufre.
El impacto de esta descripción no se puede subestimar. Esta visión detallada de un Seol dividido transforma completamente la mentalidad que muchos tenían sobre el más allá. Ya no es un lugar estático y uniforme. Es un sistema dinámico que refleja las decisiones y el carácter de cada persona. Lo que aquí se revela es una verdad oculta, un trasfondo espiritual que pocos se han atrevido a mostrar antes, una revelación que agita el sentido de la justicia y la comprensión del alma. Lo que hace Enoc es abrir una ventana a un mundo que está más allá del entendimiento común, y esto provoca una profunda reflexión. Cómo nuestras elecciones moldean no solo nuestro presente, sino también este destino después de la muerte. El viaje espiritual no termina con el último aliento. Continúa, lleno de consecuencias y desarrollos que el libro de Enoc revela con claridad y una frialdad casi cruel. Esta estructura organizada de castigos y recompensas en el Seol desafía cualquier concepto superficial y exige que enfrentemos la realidad con los ojos más abiertos, cuestionando lo que realmente significa la justicia, el castigo y la misericordia en el plano espiritual. Explorar cómo esta organización del Seol revela no solo un sistema de justicia espiritual, sino también una invitación a una transformación real, un cambio de mentalidad que puede impactar nuestras decisiones y la forma en que vivimos. Comenta allí, eso tiene sentido para mí. En el corazón de esta compleja estructura del Seol, el sufrimiento no es el resultado de la casualidad ni de un castigo arbitrario. En el libro de Enoc, cada región, cada compartimento, está vigilado y controlado por seres celestiales que velan porque la justicia divina se aplique con precisión y orden. Son los ángeles vigilantes, guardianes que no solo observan, sino que también administran este sistema de recompensas y castigos, asegurándose de que cada alma reciba exactamente lo que merece. No hay lugar para errores, para indulgencias inmerecidas ni para castigos fuera de lugar. La idea de un universo espiritual caótico o desorganizado se desmorona ante esta visión meticulosa y propositiva. Entre estos ángeles destaca con especial importancia un nombre, Uriel. Él no es solo un simple guardián, él es el mensajero elegido para guiar a Enoc, el patriarca, a través de los bastidores de ese mundo invisible y revelarle los secretos más profundos del Seol. La presencia de Uriel en la narración otorga una autoridad incuestionable a la descripción que hace Enoc del infierno y sus divisiones. No estamos ante una historia común, ni ante una visión vaga o subjetiva. Lo que Enoc comparte es una revelación directa, transmitida por un ángel, un emisario celestial, lo que aporta un peso enorme a lo que se discutirá a continuación. Uriel actúa como mediador entre lo divino y lo humano, mostrando a Enoc cómo la justicia se manifiesta después de la vida, y cada alma recibe su debida consecuencia. Esta supervisión de los ángeles vigilantes indica que el sufrimiento no es un castigo gratuito, sino una respuesta consciente y necesaria a un orden mayor, a un sistema que mantiene el equilibrio moral del universo. Es una justicia que trasciende el entendimiento humano común, pero que no pierde su significado ni su lógica. Por el contrario, gana un impacto mucho más profundo, que conmueve la mente y el corazón de quien se permite reflexionar sobre estas verdades ocultas. Este orden detrás de escena en el Seol revela una mentalidad diferente, una transformación en la forma en que se percibe el mundo espiritual. Ya no es un lugar donde simplemente se espera, sino un entorno dinámico, con consecuencias reales y vigilancia constante, donde lo decidido en vida repercute en el destino eterno del alma. Esto cambia por completo la manera en que vemos las decisiones que tomamos, ya que su peso no se limita al presente. Resuena más allá del tiempo, en una dimensión donde la verdad y la justicia son ineludibles. Es una invitación a repensar nuestra relación con lo que consideramos correcto e incorrecto, bueno y malo, justo e injusto. Estas revelaciones producen una transformación que puede impactar no solo la manera en que vemos la muerte, sino también cómo vivimos, cómo tomamos decisiones
y enfrentamos la responsabilidad de nuestras acciones. La idea de que todo está bajo una mirada atenta y vigilante, que nada escapa a la justicia divina, tiene un poder que va más allá del miedo. Es un llamado a la conciencia, a un cambio profundo de mentalidad. Mostrar cómo esta justicia organizada en el Seol no solo aclara viejas dudas, sino que abre espacio para una reflexión esencial sobre lo que realmente significa ser juzgado, sobre la dimensión del arrepentimiento y la transformación interior, y cómo esto puede influir en nuestro recorrido espiritual y emocional aquí y ahora. Comentario: yo también estoy en este viaje. El fuego eterno aparece en el libro de Enoc, pero no es lo que solemos imaginar cuando pensamos en el infierno. Esa imagen clásica de llamas implacables que arden para siempre, un tormento físico que nunca termina. Aquí la visión es mucho más compleja, más profunda y, en cierto modo, más aterradora porque involucra no solo la materia, sino también la mente y el espíritu. El fuego que describe Enoc no es solo una llama física, sino un poderoso símbolo del sufrimiento consciente, un dolor que toca la esencia del alma y que no siempre tiene una fecha límite para terminar. No es un castigo hecho solo para castigar por el hecho de castigar, sino una consecuencia directa de decisiones y actitudes que moldearon el destino de esa persona en la vida. Las emociones, los arrepentimientos, la sensación de estar atrapado en un estado de tormento mental y espiritual, todo ello compone esta idea del fuego eterno. Algunos compartimentos del Seol son lugares donde el sufrimiento es temporal, casi un proceso de purificación, de transformación, un paso a algo más grande. Otras regiones, en cambio, son definitivas, sin retorno, reflejo de la elección consciente que el individuo hizo durante su existencia. Esta división muestra que el castigo no es una pena igual para todos, sino algo ajustado al grado de injusticia cometida, al impacto real de las acciones en la vida y en el mundo. Es una mentalidad que supone una revolución en la forma en que entendemos lo que es la justicia y el castigo, porque arroja luz sobre una verdad oculta que no siempre queremos afrontar, que nuestro destino espiritual está directamente conectado a las decisiones que tomamos y a la calidad de nuestra transformación interior. No es solo el cuerpo físico el que sufre, sino la conciencia, el espíritu. Y esto hace que la idea del infierno sea mucho más sofisticada, llena de matices y complejidad, un sistema que exige profunda responsabilidad y reflexión de cada alma. Esta visión también deja claro que el sufrimiento espiritual puede ser tan real y devastador como cualquier dolor físico, quizás incluso más, porque no tiene límites claros y puede durar indefinidamente. Este es el peso y la profundidad del fuego eterno en el libro de Enoc, un impacto que va más allá del cuerpo, tocando el núcleo mismo de la existencia. La revelación aquí es poderosa y exige que pensemos no solo en lo que viene después de la vida, sino también en lo que hacemos durante ella, porque nuestras elecciones dan forma a esta realidad espiritual, estas cámaras donde nuestras almas pueden descansar o sufrir. Cómo esta idea del fuego y del tormento espiritual sirve no solo como advertencia, sino también como invitación a la transformación. Porque comprender esta justicia compleja es abrir las puertas de una verdad que puede cambiar la manera en que vemos la vida, el arrepentimiento e incluso el perdón. Es un llamado a reevaluar nuestra mentalidad, a tomar control de nuestras decisiones y entender que el viaje espiritual implica un impacto que va más allá del tiempo y espacio que conocemos. Comenta allí: eso tiene sentido para mí. El libro de Enoc no escatima ningún detalle cuando llega a este punto. Muestra con asombrosa claridad quiénes están confinados en estos oscuros compartimentos del Seol, especialmente en las regiones del sufrimiento y el tormento eternos. No se trata de una lista cualquiera, sino de una pesada galería que revela el tipo de acciones que tienen un peso tan grande que transforman al alma en prisionera de un destino oscuro. Entre los condenados, el texto destaca, en primer lugar, a aquellos que cometieron violencia extrema.
No se trata solo de acciones irreflexivas, sino de elecciones crueles, decisiones que destruyen vidas y siembran dolor sin remordimiento. Este grupo lleva el peso de una mentalidad que abrazó el caos, que ignoró el valor sagrado de la vida, y por eso encontró en el Seol un lugar que refleja esa misma oscuridad. Otra categoría que llama la atención son aquellos que se han extraviado, adorando a dioses falsos, una herejía que, en la visión antigua, no era solo un error religioso, sino una traición directa a la verdad divina, una ruptura con el orden natural del mundo. Este acto de recurrir a lo falso y engañoso es un tipo de decisión que altera la trayectoria espiritual de manera irreversible, porque implica no solo alejarse de la luz, sino una rendición consciente a la ilusión y a la mentira. En el Seol, esta elección tiene graves consecuencias, porque no es una simple desviación, sino un profundo impacto en la conexión entre lo humano y lo divino. Y no queda ahí. El libro también habla de aquellos que maldijeron a los justos. Esto revela un tipo de crueldad que va más allá del mal moral para convertirse en una persecución activa de lo que es bueno, justo y verdadero. Estos condenados representan la mentalidad que lucha contra el bien, que no acepta la luz y prefiere hundir el mundo en sombras y conflictos. La importancia de esta condena es una advertencia sobre el poder destructivo de la envidia, el odio y la injusticia, que generan una reacción en cadena, impactando no solo a los individuos, sino al colectivo. Pero el punto más impactante de esta lista, el que une todos los demás temas y amplía el alcance de esta visión, es la presencia de los ángeles caídos y sus hijos, los Nefilim. No son solo personajes legendarios. Para Enoc, son figuras centrales de este infierno organizado, responsables de una profunda corrupción que sacudió los pilares del cosmos. Estos seres, mitad divinos y mitad humanos, llevan una carga de transgresiones que supera el entendimiento común. Son los principales guardianes del castigo eterno, y su caída representa una ruptura tan grave que resuena en el destino de toda la humanidad. La relación entre ellos, las consecuencias de sus actos y la magnitud del sufrimiento reservado para ellos abren una serie de preguntas que se entrecruzan con otras historias y misterios de la Biblia, dejando claro que el impacto de esta verdad oculta va mucho más allá de lo que uno podría imaginar. Esta lista no es solo un inventario de pecados, es una invitación a reflexionar sobre cómo las decisiones y actitudes que tomamos afectan no solo nuestra propia vida, sino nuestro destino espiritual. El impacto de estas elecciones está entre líneas del texto, mostrando que la verdadera transformación requiere una mentalidad centrada en la justicia, la luz y la responsabilidad personal frente al misterio de la existencia. El viaje presentado por Enoc no es para los débiles o para aquellos que prefieren ignorar los aspectos detrás de escena de la realidad. Es para aquellos que quieren comprender el peso real de sus acciones, la profundidad de las consecuencias y la posibilidad de encontrar un camino que evite ese oscuro final. Cómo esta visión impacta no solo nuestra comprensión del Seol, sino también cómo vemos temas como la redención, el juicio y la misericordia. La complejidad de las divisiones, castigos y almas que habitan estas regiones nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza misma del bien y del mal, y sobre lo que realmente significa seguir una vida alineada con los principios que preservan la luz. Esta revelación es una invitación a mirar más de cerca nuestras decisiones diarias, la mentalidad que elegimos adoptar y el impacto real que esto tiene en nuestro camino espiritual y la transformación que podemos lograr. Comentario. Yo también estoy en este viaje. La comparación entre el infierno descrito en el libro de Enoc y el infierno que el cristianismo institucionalizado ha enseñado a lo largo de los siglos es un terreno fértil para comprender no solo la evolución del pensamiento religioso, sino también la profunda transformación de la mentalidad espiritual a lo largo del tiempo. La visión de Enoc no es solo un relato antiguo, se trata casi de un guión detallado que anticipa muchos conceptos que solo llegaron a consolidarse en doctrinas cristianas posteriores, aunque con diferencias que marcan una verdad oculta,
más compleja y menos simplista que lo convencionalmente aceptado, mientras que la Iglesia, especialmente a partir del período medieval, estructuró el infierno como un lugar de castigo eterno e inmutable, un destino final para aquellos que no eran salvados. Enoch presenta un sistema que parece mucho más elaborado, casi administrativo, con compartimentos no solo físicos, sino espirituales, con distintos grados y duraciones de sufrimiento. El infierno cristiano, como muchos lo conocen, es una realidad definitiva, una separación clara y absoluta entre los salvados y los condenados después del juicio final. Esta idea, que ha tenido un enorme impacto en el pensamiento popular y en la forma de tomar decisiones morales, tiene su paralelo en el libro de Enoch, pero con matices que sugieren un viaje más dinámico y menos lineal. Por ejemplo, el juicio final en el cristianismo funciona como el momento definitivo donde la humanidad se divide, donde la verdad aparece en su forma más cruda e irrevocable. Sin embargo, Enoch ofrece un contexto mucho más detallado antes de este gran evento, mostrando cómo ya existen en este mundo de los muertos divisiones y castigos conscientes que funcionan como una especie de preparación o proceso y no solo un punto final. Esta perspectiva añade una capa de complejidad que desafía la idea tradicional de que todo se resuelve solo al final de los tiempos. Hay una especie de vigilancia continua, un impacto real de acciones que resuenan mientras el alma está todavía en tránsito, en este plano oscuro. Además, el concepto de la separación entre los salvados y los condenados es algo que Enoch anticipa, pero no hace las cosas tan absolutas. Mientras que el cristianismo tiende a cerrar puertas y crear límites rígidos, el libro de Enoch presenta un sistema donde hay lugar para el arrepentimiento y la transformación dentro del mismo Seol, especialmente en las cámaras de espera. Esto cambia la mentalidad del miedo y la condena instantánea, abriendo espacio para reflexiones sobre la misericordia, la justicia y la naturaleza misma de la redención. El impacto de esto en la transformación espiritual es enorme porque aporta una visión donde el viaje no es solo en la vida física, sino que se extiende más allá de ella, desafiando la visión lineal del tiempo y las consecuencias. Por lo tanto, Enoch no solo influyó en lo que más tarde se convirtió en parte de la enseñanza cristiana, sino que también añadió detalles y profundidad que estaban ocultos, casi como una mirada secreta detrás de escena a esta historia a la que solo unos pocos tienen acceso. Esta verdad oculta sobre el infierno, no como un lugar de tortura simple y eterna, sino como un sistema complejo donde las decisiones y las mentalidades dan forma a destinos variados, arroja nueva luz sobre debates que van desde la justicia divina hasta la capacidad humana de cambiar y transformarse, incluso después de la muerte. Esta confrontación entre ambas visiones revela también cómo el cristianismo institucional optó por simplificar lo que Enoch expone en toda su complejidad, quizás para dar mayor peso a la moralidad y a la disciplina dentro de la comunidad de creyentes. Pero al hacerlo, terminó dejando de lado los matices que aportan una dimensión más rica y humana a la comprensión del destino del alma. El impacto de esta elección es enorme, porque moldeó no solo las creencias, sino también la manera en que las personas afrontan el miedo, la culpa y las decisiones morales a lo largo de sus vidas, mostrando cómo estas revelaciones no solo influyen en la teología, sino que también afectan nuestra mentalidad hacia la transformación personal y la responsabilidad de nuestras decisiones. Lo que está en juego aquí es mucho más que un debate teológico. Es una verdad oculta que tiene el poder de cambiar el modo en que vemos lo que es justo, lo que es misericordia y lo que significa, de hecho, caminar conscientemente en una vida que trasciende el tiempo y el espacio. Comenta allí, eso tiene sentido para mí. Si el libro de Enoch revela detalles tan profundos y tan convincentes sobre el Seol, sobre el castigo eterno, sobre las divisiones que desafían lo que se enseña hoy, la pregunta que queda en la mente es solo una. ¿Por qué, después de todo, este libro simplemente fue dejado de lado, olvidado, excluido de la Biblia oficial? Esta exclusión no fue un accidente.
y comprender las razones detrás de esta eliminación abre una puerta directa a las decisiones detrás de escena que dieron forma al cristianismo tal como lo conocemos. Y cuando digo detrás de escena, no hablo de algo superficial, sino de una transformación radical en el modo en que se ha presentado y manipulado la verdad a lo largo de los siglos. Porque el libro de Enoc, con su impactante claridad y sus vívidos relatos, saca a la luz una mentalidad y una complejidad que para muchos líderes de la iglesia primitiva era demasiado difícil, incluso peligrosa, de aceptar. Imaginemos el impacto que este conocimiento podría haber tenido, un cambio profundo en la visión de la gente sobre la justicia, el castigo, la misericordia e incluso el papel mismo de los ángeles y los seres espirituales en el destino del alma. No era solo un texto, fue una revolución silenciosa, una luz que podía desestabilizar verdades, rituales, poder y control ya consolidados. El libro de Enoc no solo presenta un infierno dividido, un castigo no solo físico, sino consciente y dinámico, sino que también apunta a un sistema celestial de justicia donde las decisiones son monitoreadas continuamente, donde la transformación y el arrepentimiento todavía tienen un lugar, incluso después de la muerte. Esto representa una ruptura con la idea del infierno como un lugar fijo, inmutable, un destino final sin retorno, y esto ciertamente sacudió las estructuras religiosas de la época. Más que eso, también está el contexto histórico y político. La iglesia primitiva estaba tratando de formar una identidad unificada, un cuerpo doctrinal que pudiera establecerse como la autoridad máxima en fe y práctica. En este proceso, textos que presentaban divergencias muy claras o presentaban visiones alternativas y potencialmente controvertidas, como el libro de Enoc, fueron rápidamente marginados. Esto, por supuesto, es para mantener el control del mensaje y evitar que la verdad se fragmente en múltiples interpretaciones que podrían generar confusión o incluso cuestionamiento de la autoridad y jerarquía establecidas. Es una cuestión de poder, control y miedo al impacto que podría tener una transformación radical en la mentalidad espiritual. Otro punto fundamental es que el libro de Enoc presenta la figura de los ángeles caídos y los nefilim con una fuerza y claridad que supera cualquier otra narrativa tradicional. Esta revelación, que conecta directamente la corrupción y el pecado con entidades que trascienden lo humano, pone en cuestión no solo las doctrinas oficiales sobre el mal, sino también sobre el origen del desorden en el mundo. La Iglesia, ante esta situación, vio quizá un riesgo muy grande en permitir que estas historias circularan libremente, especialmente entre un público que ya vivía bajo una fuerte presión y control religioso. La censura no solo tenía por objeto preservar la fe, sino proteger un orden que podía ser sacudido por el conocimiento, por el acceso a la verdad oculta. La sensación que queda es que, al borrar el libro de Enoc, se silenció una parte crucial de la historia espiritual de la humanidad. Un capítulo que podría transformar por completo nuestra comprensión del cielo, el infierno, la justicia divina y la naturaleza misma del alma. Esto afecta directamente las decisiones que cada uno de nosotros toma, la responsabilidad que llevamos y la manera en que vemos la posibilidad de transformación, no solo en este mundo, sino más allá de él. Y esta exclusión deja un enorme espacio para preguntas. ¿Qué más se ocultó? ¿Qué otras verdades permanecen en las sombras, lejos del conocimiento de la mayoría, esperando impactar a quienes estén dispuestos a ir más allá de lo impuesto? Y mostrar cómo ese borrado no fue solo un error histórico, sino una decisión con consecuencias que resuenan hasta el día de hoy, en nuestras creencias, en nuestra manera de lidiar con el miedo, la culpa, el perdón y la esperanza. Comprender estos hechos detrás de escena no solo amplía nuestra visión, sino que cambia la forma en que vemos nuestro propio viaje espiritual y cómo podemos acceder al conocimiento que ha estado guardado bajo llave. Escribe allí: yo también estoy en este viaje. El libro de Enoc no deja ninguna duda. El infierno existe.
Pero no es ese concepto tan sencillo del que solemos oír hablar, ese lugar único, oscuro, eterno y sin matices. Enoc revela que este mundo de castigo es una red compleja y organizada de regiones donde la justicia celestial se aplica con una precisión que desafía nuestra comprensión superficial. Hay niveles, compartimentos, cada uno destinado a tipos específicos de castigos, y todos bajo la estricta vigilancia de ángeles que no solo cumplen órdenes, sino que observan, evalúan, velan, porque el impacto del castigo tenga un propósito consciente. Esto cambia radicalmente nuestra mentalidad sobre el Seol, porque deja claro que el sufrimiento no es fruto del azar o del destino ciego, sino fruto de decisiones, de un sistema que respeta la conciencia y la responsabilidad de cada condenado. No, hablamos aquí de un fuego eterno que todo lo consume sin sentido, sino de un castigo que puede ser temporal o definitivo, según el alma y la gravedad de los actos cometidos. Esta visión se acerca mucho más a un tribunal espiritual que a una prisión infernal estándar. El infierno de Enoc es un lugar donde la transformación aún puede ocurrir, o donde la desesperación consciente se convierte en parte del castigo para aquellos que se niegan a reconocer sus propios errores. Esta estructura organizada revela una verdad oculta que sacude todo lo que hemos aprendido sobre la justicia, la misericordia e incluso la naturaleza misma del alma después de la muerte. Tiene un impacto directo en cómo vemos no solo el final de la vida, sino el peso de nuestras decisiones y la posibilidad de redención. Además, la presencia de ángeles guardianes de este sistema refuerza que estamos ante un orden divino que no depende de interpretaciones humanas ni de tradiciones impuestas. Es una revelación traída por un mensajero celestial, y esto le da autoridad y peso al mensaje. El infierno no es una invención religiosa para controlar, sino un mecanismo complejo y consciente que integra la justicia espiritual en su esencia más profunda. Lo que Enoc ofrece es una transformación en la percepción, una invitación a repensar la forma en que abordamos el concepto de castigo eterno, alejándonos de la visión simplista y abriendo espacio para la comprensión de un sistema divino estructurado, justo e impactante. Ahora los invito a pensar, ¿qué pasaría si esta versión del infierno, dividida, justa y bajo supervisión angelical, fuera la verdad que trataron de ocultar por temor al impacto que tendría en la mente y el alma de las personas? ¿Y si Enoc realmente supiera todo esto? Y fue silenciado no porque su mensaje fuera falso, sino precisamente porque era demasiado poderoso, porque transformaba la manera como se ve el mundo espiritual y porque cuestionaba el control sobre el conocimiento de la salvación y la condenación. La pregunta deja una marca profunda. ¿Es el infierno solo una invención religiosa o existe, en lo profundo de las sombras de la historia, una verdad oculta que puede cambiarlo todo? Este cuestionamiento nos lleva más allá de las doctrinas establecidas, nos llama a mirar detrás de escena de lo que aceptamos como verdad y nos desafía a tomar decisiones conscientes, basadas en una mentalidad abierta a la transformación y al impacto real que el conocimiento puede traer. Después de todo, comprender qué hay detrás de este castigo eterno cambia la manera en que vemos nuestro propio viaje, nuestras elecciones y lo que podemos esperar más allá de esta vida. Comenta allí, ¿eso tiene sentido para mí? Si has llegado hasta aquí significa que esta conversación realmente ha despertado algo dentro de ti, que esta visión más profunda del infierno y de lo que revela el libro de Enoc ha traído cierta inquietud o incluso una nueva luz para comprender estos antiguos misterios. Este es exactamente el tipo de contenido que buscamos ofrecer aquí. Información que transforma, que amplía tu perspectiva y te ayuda a cuestionar lo que estaba en silencio en tu mente. Si disfrutaste de esta experiencia, una forma sencilla de continuar esta conexión es suscribiéndote al canal. De esta manera continuamos juntos, intercambiando más ideas que realmente importan sin ningún alboroto. Y ya que estamos en la misma página, deja una frase en los comentarios que demuestre que estuviste conmigo de principio a fin,
Algo como, estoy contigo hasta el final, o este mensaje era para mí. Es bueno saber que esta conversación llegó a aquellos que realmente quieren profundizar en el tema. Y si esta conversación te hizo sentido, ese sutil me gusta ayuda a mantener vivo este contenido, porque demuestra que el camino que estamos tomando aquí vale la pena para muchas personas. Aquí al lado hay un video que complementa todo lo que hablamos, aportando aún más revelaciones sobre estos temas que desafían la mente y conmueven el alma. Haga clic allí y continúe conmigo, mientras la conversación se vuelve cada vez más intensa y esclarecedora.